Muy buenas tardes a todos y todas. Es un gusto saludarlos de parte del Departamento de Letras de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es un gusto estar aquí con ustedes hoy y asegurarles una tarde de enriquecimiento literario y de profunda reflexión. Hoy me complace sumamente compartir con ustedes la presentación de este libro, muy, pero muy importante para todos los que nos dedicamos a la educación. Así que sean bienvenidos a estas jornadas de literatura centroamericana que organiza el Departamento de Letras de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Eh, Tenemos el gusto hoy de presentarles este libro. No sé si no es posible que lo vean por el fondo y la luz que tengo acá, pero tenemos la presentación de este muy importante libro que eh, su lectura es abrirnos un panorama que, al que pocas veces tenemos acceso. Voy a, a iniciar entonces esta mesa que es la presentación del libro Fue cosa temible verlo central, la conquista de Guatemala según las crónicas indígenas. Las autoras son quienes hoy nos acompañan, Matilde Ibic y Miriam Ramírez de Galvez. Este es un libro publicado por Editorial Piedra Santa. Eh, Hoy tendremos el gusto de escuchar a las autoras, yo me atrevo a llamarlas las pioneras, porque es contar la historia de la conquista desde otra perspectiva, que nos invita a reflexionar y a profundizar sobre nuestra propia historia. Así es que me voy a dar entonces ya a la tarea de dar paso a la estructura de la mesa de presentación del libro. Voy a iniciar presentando a las autoras y dándoles espacio para su presentación, para la presentación que hacen del libro, y luego tendremos un espacio de conclusiones, también un espacio de un par de minutos para ambas, para que brinden sus conclusiones y estaremos atentos y atentas a las preguntas que ustedes nos envíen. Vamos entonces a presentar a, a la maestra Matilde Ibic de Monterroso. Eh, Permítame, voy a ver mi guía de moderación, si estoy en lo correcto. A ella es a quien presento primero. Matilde Ibic de Monterroso es catedrática e investigadora. Posee una licenciatura en arqueología y una maestría en docencia superior por la Universidad del Valle de Guatemala. Es especialista en etnohistoria, es decir, el análisis de textos escritos por indígenas y españoles entre los siglos XVI y XVIII. Por ello es especialista en etnohistoria. Su trabajo ha permitido vincular las poblaciones mayas actuales con los vestigios prehispánicos ubicados en el antiplano guatemalteco. Ha sido reconocida como mujer destacada de la Universidad del Valle de Guatemala. Vamos a dar entonces el espacio y el tiempo a la maestra Matilde Ibic para que nos comparta sus ideas sobre el libro Fue cosa terrible verlo central, la conquista de Guatemala según las crónicas indígenas. La palabra es suya, maestra Matilde. Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, le ¿Pueden ver escuchamos la perfecto. pantalla? Sí, también. Ahora sí. Vaya. Vemos la Y pantalla. también está pantalla completa.
No, vemos todo el Ahora mar. sí, ahora sí, ¿verdad? Sí, ahora Bueno, perfecto. agradecemos a la carrera de letras el habernos invitado a esta quinta jornada de literatura. Pensamos que es excelente que las personas que se están formando en letras eh, den una mirada a los contenidos de etnohistoria y de historia, y especialmente este año que se cumplen los 500 años de la conquista de Guatemala. Siempre es importante explicarles por qué nosotros en el libro usamos conquista y no invasión. Digamos, cuando uno mira el significado del término conquista, está referido a palabras como adquisición, está la misma invasión, anexión, etcétera. Pero a pesar que nosotras sabemos que actualmente los grupos indígenas están empujando mucho el término invasión, nosotras optamos por el término conquista porque es así como aparecen los documentos indígenas coloniales. Asimismo, vemos que en los siglos XVII y XVIII, cuando los señores principales pidieron unas traducciones al castellano, no tuvieron problema en usar el término invasión, perdón, conquista. Entonces, por eso es que nosotros estamos usando el término de conquista. También hay que hacer una reflexión sobre cómo conmemorar, o sea, no celebrar. Nosotros no estamos celebrando, sino conmemorando, es decir, recordando solemnemente lo que sucedió y las personas que murieron en este acto tan tremendo, ¿verdad? Digamos, a nivel de academia, se han publicado varios libros relacionados con el término de conquista. Nosotros empezamos con 12 claves, con 2 capítulos referidos a la conquista y al término, el origen del término Guatemala. Seguimos con fue cosa temible verlos entrar. También tenemos un libro que está dirigido a jóvenes, que son, digamos, láminas de lienzo de Tlaxcala para pintar, pero tienen contenidos muy cortos acerca de la conquista. Y también Piedra Santa publicó la segunda edición de la visión indígena de la conquista. Nosotras hemos estado trabajando con Piedra Santa porque vemos el compromiso que tienen con la educación. A nivel de conferencias, la Academia de Geografía e Historia, el diplomado que organizó San Carlos con la Fundación Gubó, que por cierto ustedes pueden entrar en Facebook a CIRMA y ahí pueden oír 10 conferencias de autores nacionales, extranjeros, indígenas y mestizos sobre el tema. En la conmemoración de los 50 años de la Escuela de Historia tuvieron la generosa actitud de invitarnos a participar. También un diplomado organizado por Cachiqueles en Isimché y el Simposio de Arqueología que también destinó tiempo para esto. Bueno, en cuanto a los actos, en los sitios que que tuvieron gran impacto con la conquista, se realizaron conmemoraciones in situ, ¿verdad? En el lugar. Aquí ven la imagen de Cumarcaj. Pueden ver que hubo ceremonial en maya, pero también hubo el ingreso de procesiones católicas. Y esto lo ponemos porque no hay una sola manera de ver lo que sucedió. O sea, hay varias visiones. Igual en Isimché hicieron actos, juego de pelota, quema, bailes, marimba, etcétera. O sea, las personas conmemoran de diferentes maneras. Bueno, ¿cuáles son nuestras fuentes de información? Nosotros usamos 4 documentos quichés: el título Coyoy, el Nimjaib, el Huitzil Sunum y el título de Totonicapán. El memorial de Sololá, que es un compendio de documentos, no es un solo documento, y 2 cartas de los Axtiquinajay de habla sutuil.
escritas en 1570 y 1571, más un escrito que no tiene título. Entonces, estos documentos, para los que están estudiando letras, o sea, por lo común lo encuentran como crónicas indígenas, pero en realidad tienen diferentes naturalezas, o sea, hay probanzas, hay testamentos, hay historias de origen, pero en general en Guatemala se le llama crónicas indígenas. ¿Qué información proveen? Importantísimo, la situación previa, que no lo vamos a encontrar en los documentos castellanos de la conquista y la época colonial, o sea, ellos sabían lo que hubo antes, ¿verdad? Excepto, claro, cuando señores principales sirven de informantes, pero la documentación de la situación previa viene en los documentos indígenas. La cronología de la primera etapa, ahí va a haber una importante reflexión, los símbolos, el número y la localización de las batallas, las estrategias de guerra, Pedro de Alvarado y los rangos militares. Yo voy a dejar que mi colega haga la síntesis de Pedro de Alvarado, Tecún, y su equipo bélico, simbología y la relación con Quetzaltenango y el Chinamít ayer y hoy. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que en la situación previa había una fuerte lucha, ¿verdad? Los quichés, ayudados por caciqueles, habían invadido el territorio de sus vecinos mames, el territorio sutuil, el territorio de la gente pocón, hacia el sur también, territorio de grupos xincas, nahuas y pipiles que estaban en la costa. Entonces, es muy importante ver pues que la invasión no empieza con los españoles, o sea, nosotros tampoco es que estamos como que haciendo a un lado lo que es una realidad y que está escrita en los propios documentos indígenas. Dada esta fuerte competencia, los sitios son los sitios arqueológicos, las grandes capitales del altiplano, defensivas, altamente defensivas. Pueden ver ustedes acá a Gumarcaj, ¿verdad? Rodeada de barrancos, hasta con 100 metros de profundidad y conectada por puentes que podían quitar o por áreas que estaban sumamente defendidas. Entonces, esta situación de esto tan defensivo lo vamos a encontrar en el altiplano, en el posclásico tardío, por la misma expansión de los quichés y la misma competencia, ¿verdad? Y estaban sumamente hacinados, ellos están viendo que están hacinados y de todas formas, la arqueóloga Raquel Macario hizo unas pruebas de pala y concluyó que Bumarcaj estaba a punto de colapsar porque ya no se daba abasto con la cantidad de población que tenía. Bueno, en cuanto a la cronología, miren, muchos creen que la cronología viene de la documentación castellana y la primera parte no. Esta es la carta de Alvarado, en donde Alvarado hace un día fui acá, otro día fui allá y solo incluye las fechas de cuando supuestamente escribió los documentos. Y es muy difícil que Pedro de Alvarado haya escrito esta carta el mismo día que salió de Gumarcaj para Isinché. Entonces ahí ya empiezan a haber una serie de problemas que yo creo que los historiadores pues deben de reconsiderar esto. La cronología de la conquista viene del Memorial de Sololá. ¿Por qué? Porque ellos tenían un sistema que estaba contando cada año después de una gran revolución que tuvieron. Y entonces cuando llegan los españoles, están siguiendo el mismo registro histórico, ¿verdad? Porque esa es una cuestión que, digamos, estos documentos son vistos de menos porque contienen cuestiones de cosmología, de cosmovisión, pero tienen datos históricos. Entonces, la reflexión es que a 500 años hay que reflexionar la importancia del Memorial de Sololá
en la cronología de la primera parte, y es algo que tenemos que compartir con los guatemaltecos a nivel escolar, a nivel de público. Nosotros usamos un mapa de Lovell, Lutz y Kramer, pero las fechas de las rutas y dónde estuvieron, usamos las fechas del Memorial de Sololá, que difieren en 2 días de las fechas usadas en documentos españoles y por los historiadores guatemaltecos y extranjeros. En cuanto a símbolos, en el Memorial de Sololá y en el título de Quetzaltenango y Momostenango se ve las representaciones de los macahuitls, o sea, de las macanas con navajas, arco y flecha, escudos, y acá los ven también el escudo a la par de las pistolas y las armas de los españoles, ¿verdad? O sea que estos documentos están denotando guerra. En cuanto al número de batallas, la mayor parte de guatemaltecos solo piensa en el Pinar, sin mucho, algunos en Chetulul. Nosotros estamos explicando que hubo 6 batallas contra los quichés entre la Ocoacosta y el Altiplano: Chetulul, Palajunó, Choabaj, Pachaj o el Pinar, o Nintepeque, que es lo que conocemos como Chequiquel, y Gumarcaj. Y ahí 6 batallas en la costa sur contra Escuintla, en Escuintla y en Santa Rosa contra Pipiles y Xincas. Muy importante, no solo pelearon los mayas, pelearon los Xincas muy fuertemente y los Pipiles de Escuintla también. 6 batallas contra Pipiles y Xincas en El Salvador, más los numerosos enfrentamientos que tuvieron los cachiqueles, que tuvieron una resistencia de 17 años. O sea, la conquista de Guatemala no fue algo fácil, corto, rápido, para nada. Bueno, en la historicidad de Tecún, pues esto ya es más conocido para los que están leyendo historia. Título Coyoy lo explica muy bien, ¿verdad? Tanto que era un Rajpop Achik, un Nima Rajpop Achik, o sea, el hijo del Ajpop principal de Gumarcaj. En el título Nimjaib, se explica la batalla y se explica también digamos, su equipo bélico. Y hay gente que cree que porque aquí dice que tenía espejuelos no era un equipo bélico. Este es el macahuitl con las navajas de obsidiana, ¿verdad? Y que llevaban el pecho también un espejo, y esa es una obsidiana que a nivel de arqueología se ha encontrado. Y el énfasis en la armazón con plumas de quetzal, que servía para que a distancia sus guerreros seguidores miraran cuando avanzaba, cuando se retiraba o cuando había caído. Acá pues hay unas imágenes, estamos tratando de cambiar el imaginario. Nosotros a Tecún lo imaginamos con las esculturas de Galeotti, ¿verdad? Pero esta vestimenta corresponde a un guerrero clásico y de tierras bajas, de calor. Es más probable que Tecún era algo como esto que está representado. Es una reconstrucción que tiene arqueología mexicana, pero acuérdense que el altiplano de Guatemala tuvo una fuerte influencia náhuatl para el periodo posclásico. Entonces, es más probable que era un individuo así, cubierto por el frío que el mismo Alvarado dice que había. En cuanto a la simbología de Tecún, es claro que su asociación con el Quetzal, estamos proponiendo que los españoles lo que hacen es una sustitución del fuerte énfasis de Quetzal con el Quetzal en Quetzaltenango, y lo van a sustituir con el Espíritu Santo, y por eso la advocación de Quetzaltenango al Espíritu Santo. O sea, es mucho más complejo, pero como vamos rápido con 15 minutos, ese es el análisis, y también lo vamos ampliando en otras publicaciones. En cuanto a estrategias de guerra, pues los fosos con estacas para agarrar, para que murieran guerreros, para que murieran caballos, las empalizadas por todos lados, las empalizadas en los caminos, pero menos conocido el uso de diplomacia, inteligencia militar,
distintos frentes de contención para proteger la capital, en donde estaban el Ajpop y el Ajpop Anja, y por su lado los españoles, el uso del terror, colgando a los principales, incluso a señoras, como se ve en el lienzo de Tlaxcala, y quemando a los gobernantes de Duomarcaj. En cuanto a la supervivencia cultural, digamos, las personas, los señores principales que escribieron el título Coyoy, por ejemplo, o el título de Nim Jaib, eran miembros de Chinamits. Entonces vemos la importancia del Chinamit para el registro, y ya que había caído Gumarcaj y los más importantes que eran los Cahuec, estos toman la importancia y van a escribir sus propias versiones, y son toda la documentación que hay y que en Guatemala prácticamente se desconoce. Hill y Monaghan en la década de los 80 publicaron la supervivencia del Chinamit en la figura del cantón, y acabamos de ver cómo los 48 cantones fueron los que salieron a dar la cara frente a la amenaza de la democracia de Guatemala, ¿verdad? Entonces, vemos, estamos enfatizando mucho la importancia del Chinamit. Finalmente, la reflexión final es que en los documentos los señores principales dicen que escriben su memoria para las nuevas generaciones. Y la pregunta es, ¿se cumple este objetivo? Pues claramente no, porque yo diría que el 99.5% de guatemaltecos desconoce la existencia de estos documentos, y ese es el propósito de nuestro libro, ¿verdad? Llamar la atención y buscar nuevos lectores que compartan con sus estudiantes, con sus familias y con el público la importancia de los documentos indígenas de los siglos XVI a XVIII. Gracias. Muchas gracias, maestra Matilde. Muchas gracias por su presentación tan precisa. Y yo me adelanto a decir que muchas gracias por el trabajo de investigación que nos comparte. Cuando nos detalla en el capítulo 3, que es el corazón de ese libro, como ustedes lo llaman, el capítulo 3, el corazón del libro, nos describe estos documentos que el común de los ciudadanos desconocemos. Muchas gracias, maestra. Y voy a proceder entonces a presentar a nuestra siguiente autora. Ella es la maestra Miriam Ramírez de Gálvez. Miriam Ramírez de Gálvez es historiadora y docente. En el 2013 obtuvo la maestría en docencia superior por la Universidad del Valle de Guatemala. A lo largo de sus más de 30 años de carrera docente, ha impartido español, literatura y otros cursos afines. Ha sido docente de la Facultad de Educación de la Universidad del Valle de Guatemala. Una excelente docente. Maestra Miriam, dejamos el espacio para usted. Muchas gracias, buenas tardes. También agradezco este espacio que nos han proporcionado ustedes, y consideramos que nuestro aporte ciudadano con esta investigación puede generar esas discusiones tan importantes, no solamente en el ámbito académico, educativo y ciudadano. Cuando nosotros escogimos este título, ¿verdad? Fue cosa temible verlos entrar. Lo que tratamos o lo que hicimos con este título fue colocar esta expresión que aparece en el memorial de Sololá sobre la llegada a Iximché de los conquistadores españoles junto con los colaboradores indígenas que llegan de México. Entonces, también quisimos destacar y colocar ese color rojo para hacer notar cómo este es un proceso absolutamente sangriento
a pesar de toda la intencionalidad que hay hoy, después de 500 años, de limpiar y de llamar leyenda negra y de blanquear este proceso, pero no es lo que nos comparten las fuentes. Como ustedes han pensado estas jornadas y justamente lo que dice el título, pensar Centroamérica desde su literatura, tenemos que ver entonces que la literatura abarca estos elementos que tienen carácter histórico, también anecdótico o literario, ¿verdad? Desde el punto de vista estético. Pero en nuestro caso, la historia es reescrita con diversos propósitos. Número uno, la comprensión de un hecho del que no tenemos esa constancia viva. La revisión de todos aquellos o aquellas fuentes en las cuales están basados nuestros imaginarios históricos. Y sobre todo, la interpretación o reinterpretación a la luz de las fuentes de cómo podemos nosotros explicar esos hechos del pasado. Uno de los objetivos es escribir argumentos de carácter académico y identificar, ¿verdad? Y diferenciar todo aquello que tiene que ver con lo científico y lo ficticio, que está construido a partir de la deformación de las fuentes o la justificación de intencionalidades dentro de su época o fuera de ella. Y por lo tanto, pensamos que era necesario la revisión de las fuentes, algunas de ellas que son referentes hoy aún para nuestros estudiantes de carácter literario, ¿verdad? No necesariamente cumpliendo con estos rasgos. Hoy, 500 años después, es imperativo construir esa cultura de paz y vivirla. Y para llegar a esa concepción, tenemos que tener como objetivos el reconocimiento de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Y que la construcción de nuestros pueblos permitan una participación equitativa de ellas, no solamente en sus reivindicaciones actuales, sino también en la construcción de sus historias. Dentro de los objetivos que nos planteamos en nuestro trabajo era presentar y analizar los datos desconocidos sobre la conquista contenidos no solamente en los documentos indígenas, que definitivamente ahí está el mayor aporte, sino que ver y cuestionar por qué los documentos coloniales siguen ocupando el protagonismo en estos espacios, es decir, la visión de los vencedores. Desmitificamos algunos conceptos proporcionados en lo que la mayoría de estudiantes, por lo menos de manera somera, ven acerca de la figura de Alvarado, acerca del contenido de las crónicas de Díaz del Castillo y de Antonio de Fuentes y Guzmán, que para todos los estudiadores son las bases. Y muchas veces estos datos se colocan como absolutamente veraces. Y lo que hacemos es un análisis crítico acerca de esa veracidad, es decir, reflexionar de manera crítica sobre este hecho. ¿Qué podríamos decir que son los puntos fundamentales que hemos encontrado en las fuentes? Que se trató de un hecho muy violento, que aunque ya hablamos de ese término conquista, reúne todas las características de invasión, que la mayoría de fuentes, especialmente españolas, y lo que podemos encontrar en la literatura común histórica, está llena de una serie de imprecisiones que en su mayoría, como ya lo dijo mi compañera, y que nosotros también podemos aportar a partir de una serie de encuestas y entrevistas que hemos hecho a docentes, que la mayoría desconoce las crónicas indígenas y que eso ha generado una serie de prejuicios sobre nuestra historia
y que eventualmente nos divide en esos temas históricos. Y en este, especialmente, cuando hablamos de esta invasión o conquista, es el tema que más divide a los guatemaltecos, precisamente por esos prejuicios y ese desconocimiento. Una de las preguntas que nos hacemos es, ¿la conquista sucedió como nos la cuentan? Definitivamente no. Es decir, tenemos imprecisiones en cuanto a las fechas, imprecisiones en cuanto a la cantidad de personas que vinieron, de batallas. Es decir, que hay poca rigurosidad en los libros de texto escolares y en algunos estudios someros de este hecho que no nos permiten entender a cabalidad. Y uno de los elementos que es importante para los grupos indígenas es que ellos hacen sus registros no solamente a través de las letras, sino que a través, o sea, que acompañan sus relatos una serie de pinturas. Y esto se ha considerado como un hecho poco científico. Y entonces se consideran que estos son como elementos decorativos, fantasiosos o cosmogónicos que en realidad no aportan. Pero los análisis y los testimonios apuntan a contar de manera, digamos, más explícita lo que en realidad sucedió. Nos vamos a dar cuenta que las cuotas de violencia van a estar en cada uno de los procesos, no solamente los procesos de la invasión, sino que los procesos de la reestructuración que va a hacer el sistema colonial. Y es una violencia que en un principio y que muchas veces se repite de violencia física hasta el exterminio y el martirio, sino que también la violencia, cómo se va a imponer el sistema. ¿Podríamos decir que esto es únicamente en este hecho histórico? Pues no, ¿verdad? Y hoy que somos testigos de las guerras que podemos ver mediáticamente cada día, sabemos que esta es una cuota de la violencia. Sin embargo, cuando se están esgrimiendo estos argumentos eh, modernistas, ¿verdad? Y humanistas, eh, también es momento de hacer esos cuestionamientos. ¿Qué conocemos dentro de lo común? Dentro de lo común conocemos estas figuras, ¿verdad? Bartolomé en las Casas, en la defensa y en la denuncia, y Ginés de Sepúlveda en la discusión respecto de si los indígenas deben esclavizarse o no. Entonces, en nuestros materiales explicamos el papel de estas figuras. Lo que es evidente y que no solamente refieren las casas, sino que otros, es también ese ejercicio y cómo se aplica la violencia, ¿verdad? La figura de Alvarado la tenemos completamente idealizada, ¿verdad? Para muchas generaciones, sobre todo de mestizos y de clases acomodadas. Alvarado es el ejemplo de el español valiente, el que trae a estos pueblos la civilización, la religión, la cultura, y dentro de el imaginario español, sobre todo dictatorial, se puso como el español modelo. Pero todo lo que nos dicen las crónicas y los estudios de su momento y de todos los tiempos es cómo esta figura es la representativa de la ambición, de la traición y del uso de la violencia, no solamente para las poblaciones y la extracción que va a hacer de estas tierras, sino también en su comportamiento con sus líderes, ¿verdad? O sea, cómo él va a utilizar mucho de sus escritos para lograr más espacios de influencia, aún a traición de quienes originalmente lo envían.
Estas figuras, como sabemos, fue una figura que permaneció en el Palacio Municipal, ¿verdad? Hasta el año pasado, porque era representativo de esa ciudad moderna, civilizada y la ciudad para vivir. Entonces, pues tratamos en estos materiales ese hecho. Y las últimas ideas que quisiera compartir por cuestión del tiempo es que lo que nos dicen hoy los historiadores es que la conquista que se llevó a cabo eh, y la conquista del siglo XVI es considerada como la mayor mutación jamás habida en el espacio humano. Quiere decir que los procesos que se llevaron a cabo en la conquista europea de este siglo va a marcar las relaciones y la fundación de sociedades obligadas bajo una argumentación espiritual a vivir en estas condiciones en todos los campos, científico, tecnológico, humanitario, espiritual, moral y demás. Luego, lo que sabemos, ¿verdad? Es cómo nuestra población, la población originaria se va a ver severamente afectada a partir de este contacto, ¿verdad? Que algunos llaman encuentro, mal llamado encuentro, ¿verdad? Porque no se trata de una relación entre iguales que va a diezmar a la población, pero que también vamos a ver cómo una población que es diezmada en regiones hasta por el 90%, van a ser resilientes y van, a pesar de estas condiciones difíciles, levantar nuevamente sus comunidades a pesar de las duras condiciones. Es decir, podemos ver entonces que este proceso debe ser estudiado desde una perspectiva mucho más crítica y los espacios de lectura y de discusión sobre estos hechos no deben postergarse más. Así que con esto termino mi intervención y podemos pasar entonces a la siguiente fase. Muchas gracias, maestra Miriam. Y sí, son 8 importantes documentos los que ellas nos presentan en este texto. 4 escritos por nobles quichés, un conjunto de textos elaborados principalmente por miembros de la nobleza cachiquel, Chajil, 2 cartas y un documento patrocinado por los Acts y Quinajay. Es un texto fuente de conocimiento para todos los profesores, para todos, no importando el nivel, ni para todos los profesores. Como dicen las autoras, es responsabilidad del ciudadano guatemalteco leer estos textos. Voy a dar paso entonces al espacio de las conclusiones, maestra Miriam y maestra Matilde. Tenemos un par de minutos exactos para que ustedes nos brinden las conclusiones, por favor. Primero la maestra Matilde y luego Miriam. Bueno, en el libro, nosotros más que conclusiones hacemos reflexiones, ¿verdad? Reflexiones finales. Este es un tema que hay que desarrollar de una manera mucho más profunda. En lo personal, yo lo que veo es que en el guatemalteco, cuando se le presenta toda esta como riqueza de información, hay interés. O sea, tanto en los grupos indígenas, mayas principalmente, porque chicas no fuimos a hablar en esa región, pero también en el grupo mestizo. O sea, es como que se les abrió un panorama que desconocían y empezamos a recibir invitaciones de muchas partes, ¿verdad? Nosotros lo que tratamos fue de no quedarnos en la capital, porque ese es parte del problema.
digamos que la concentración de la información en la capital y por un grupo muy pequeño de especialistas. O sea, es muy triste, ¿verdad? Que realmente los que conocen sobre esto son contados y en el extranjero es impresionante. Pero sí sentimos que el historiador guatemalteco se tiene que poner más al día. O sea, hay una gran cantidad de información que se ha publicado sobre la conquista, especialmente de México, pero como los dos eventos históricos están muy relacionados, como que abre otras perspectivas para la conquista de Guatemala. Eso es una cosa. Dos, darse cuenta que el Estado no se va a tomar el trabajo de educarnos en esto. No lo ha hecho en todos estos años, difícilmente lo va a hacer y ya es responsabilidad nuestra leer. O sea, hay libros publicados en Guatemala por editoriales guatemaltecas. Incluso la Universidad Mesoamericana pone a disposición sus libros, ¿verdad? Son 6, 7 libros que pueden encontrar en la página de ellos. También sobre documentos, sobre arqueología, sobre historia. O sea, hay que leer, hay que formarse. Y la tercera cosa es darse cuenta de la importancia de una conmemoración como la que tenemos ahora, los 500 años. Nosotras al principio estábamos muy asustadas de que no se oía nada, menos mal que después ya cambió. El hecho de que ustedes nos estén invitando es importante porque significa que desde la carrera de letras también hay interés, ¿verdad? Entonces, las conmemoraciones son importantes, deben ser parteaguas para producir algo nuevo, para tomar otra actitud, para incluir personas, grupos que no han tenido acceso a toda esta información. Eso es lo que yo concluiría. Muchas gracias, maestra Matilde. Maestra Miriam. Sí, yo creo que una de las conclusiones a las que podemos llegar nosotros cuando hicimos este trabajo es que generalmente este hecho se ve desde las fuentes españolas o en las reclamaciones desde posiciones antagónicas. Es decir, o verlo desde la imperiofilia o desde el genocidio, ¿verdad? En la literatura existen posturas encontradas sobre lo sucedido a los pueblos. Algunos historiadores pues hablan de que fue una realidad brutal y sangrienta y que debería generar vergüenza. Por el otro lado, nos encontramos con esas percepciones, ¿verdad? Que aún en la misma España estas celebraciones. Ayer, el 12, por ejemplo, estaban celebrando como el Día Nacional de España, como una representación de todos esos aportes que ellos consideran extraordinarios de Europa hacia América. Entonces yo creo que en lugar de verlos desde estas reclamaciones antagónicas, lo que debiéramos hacer es eh, leer, investigar y cuestionar, ¿verdad? Una visión tan fantasiosa sobre estos hechos que en realidad explican la manera como hemos construido no solamente nuestro pasado, sino que el papel que tiene en la formación de nuestras sociedades actuales, ¿verdad? Y de esas discusiones antagónicas más unas discusiones que permitan la comprensión a cabalidad con base en estas revisiones históricas. De tal manera que quizá los más, o a quienes nosotros aludiríamos, ¿verdad? Número uno, las autoridades, pero que ese hecho pase de un Ministerio de Educación que debiera favorecer esos espacios
De ahí todavía no hemos visto grandes cambios, pero sí desde el maestro mismo, desde la formación de docentes en las universidades, ¿verdad? Como en otros países la historia de su país aparece desde en todas las etapas de su formación hasta la universidad, es el caso de México. Sin embargo, la historia nacional, la historia de Guatemala, ni siquiera se ve tan visibilizada en el curso que se llama Ciencias Sociales, Formación Ciudadana e Interculturalidad, como se habla hoy. Es decir, la historia debe recuperar su espacio y la literatura que apoya esa discusión histórica también me parece fundamental. Así que los espacios académicos, los espacios en los medios de comunicación y los espacios en el aula, esos deben ser quizá los que empujen a que el ciudadano tenga ese interés. Que así sea, maestra Miriam, y agradecerles a ustedes este trabajo, porque este trabajo suma a los 500 años de resistencia que ustedes acá nos demuestran, han sostenido los grupos y todos los pueblos indígenas. Muchas gracias. Voy a pedir que por favor proyecten el diploma. Tenemos un diploma de parte del Departamento de Letras de la Facultad de Humanidades para cada una de ustedes. Lo leeré rápidamente. Gracias. Eh, Departamento de Letras, Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Otorga el diploma tanto a la maestra Miriam como a la maestra Matilde. Este diploma por su excelente participación en la presentación del libro Fue cosa terrible verlos entrar. La conquista de Guatemala, según las crónicas indígenas, dentro del marco de las quintas jornadas académicas de literatura centroamericana dedicadas a los 80 años de la Revolución de Octubre y del legado de proyectos literarios de a los 100 años del nacimiento de Claribera Alegría, realizadas en modalidad virtual la semana del 14 al 19 de octubre con una duración de 10 horas. Firman las autoridades de esta facultad y agradecemos su participación y esperamos en el futuro seguir contando con su presencia porque su investigación nos abre un panorama a todos los ciudadanos que debemos de empezar a reflexionar sobre este acontecimiento que cambió nuestra historia. Muchas gracias. Está el enlace de registro de asistencia para que usted, por favor, quien amablemente nos ha escuchado y nos ha visto, pueda registrar su asistencia y así obtener la constancia de participación a esta actividad. Y queremos invitarlos a la siguiente actividad que inicia en unos minutitos, que es un conversatorio barajando recuerdos. Me encontré con el tuyo, Claribera Alegría, remembranza familiar. Que tengan todos muy buenas tardes. Muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias. Somos Humanidades.